Muy buenas. Bueno, pues nada, ya estamos o empezamos lo que es la estadística inferencial, la inferencia estadística. Entonces, en este tema vamos a ver lo que son intervalos de confianza. Los intervalos de confianza nos van a ayudar a estimar los parámetros, ¿de acuerdo? Incluimos dentro de nuestro glosario la palabra intervalos de confianza. También veremos más cosas, pero bueno, aquí ya no cabe más. O sea, como mucho en el siguiente tema meteremos o utilizaremos este formato de glosario, pero ya en los siguientes ya lo que voy a hacer es que cada una de estas palabras os voy a pasar un, un PDF con su definición, ¿de acuerdo? Pero siempre me gusta que las vayáis recordando, ¿no? Que sirva un poco como repaso. Bien, un ejemplo de lo que vamos a ver en esta lección es, por ejemplo, si queremos conocer, imaginaos que queremos conocer el salario medio mensual de un español. Claro, para ello tendríamos, para poder saber cuál es el salario medio o la media del salario de España, tendríamos que a lo mejor preguntar a los 20 millones de trabajadores que hay en España. Un poco 20 millones por poner una cifra, pero vamos, no sé los que están en edad de trabajar, pero vamos, imaginemos que son 20 millones. Claro, yo no puedo acceder a esos 20 millones para calcular la media poblacional, que sería el MU, es decir, por tanto, este valor yo nunca lo voy a conocer. Entonces, bueno, yo la media poblacional no la voy a conocer, pero lo que sí voy a poder hacer es estimar la media mediante lo que vamos a llamar intervalos de confianza. Recordar que había dos tipos de estadística: la estadística descriptiva, que analizaba mi muestra, sería esta parte, calculamos los estadísticos, y yo utilizo los estadísticos para estimar los parámetros. Los parámetros veíamos que eran características de la población, y el nexo que unía una estadística con la otra era la probabilidad. Por eso hemos visto en el tema anterior la distribución normal, una introducción a la probabilidad, y la distribución normal, la famosa campana de Gauss, como distribución de probabilidad. Bien, recordar que en la lección anterior, veíamos un ejemplo en el que, bueno, eso lo veremos ahora a continuación. Vamos a seguir un poco indagando en qué es lo que estamos buscando en este tema. Bien, siguiendo con el ejemplo del salario, yo no voy a conocer el salario de MU, o sea, no voy a conocer MU, el salario de la población, porque no puedo acceder a esos 20 millones. Lo que voy a hacer es calcular el estadístico de la media muestral, y bien, a través de la media muestral yo lo que voy a crear es un intervalo de confianza. Normalmente se suele trabajar con el 95%, el 99%, a eso se le va a llamar el 1 menos alfa, el nivel de confianza que estemos dispuestos a tener, o nuestro nivel de confianza para para sacar conclusiones sobre las estimaciones. Normalmente se trabaja un nivel de confianza del 95 al 99%, y por tanto con un nivel de significación o un nivel de riesgo del 5 o del 1%. ¿De acuerdo? Pues un ejemplo, podríamos decir, bueno, pues mi salario, no conozco el valor de MU, pero a través del estadístico de la media, luego veremos cómo se hace esto, podemos decir que MU está, por ejemplo, entre 900 y 1200 euros, con una probabilidad de acertar o con un nivel de confianza del 0,95. Estas son las soluciones que vamos a conseguir mediante la estimación por intervalos de confianza. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a recordar un poco lo que vimos en el tema anterior en cuanto a la distribución normal. Acordaros que la distribución normal, o la famosa campana de Gauss, es una distribución simétrica. En más menos una desviación típica se encontraba aproximadamente 70, en más menos 2 desviaciones típicas, esto lo hago hincapié, en más menos 2, se va a encontrar el 95% central de los casos. Fijaros que en puntuaciones z sería en más menos 2, aquí estaría el menos 2 y aquí estaría el 2. Que en una distribución z no es el más menos 2, es el más menos 1,96. Lo veremos luego con un ejemplo. Recordar que en el tema anterior ya os planteaba un ejemplo y decía, bueno, ¿entre qué dos valores se encuentra el 95% central de los casos? Si recordáis este ejemplo, teníamos el cociente intelectual y queríamos saber entre qué dos valores, entre x1 y x2, se encontraba el 95% central de los casos. Bueno, veíamos que lo que hacíamos era calcular la puntuación típica que me marcaba esta zona donde está el 95%, que da el más menos 1,96. Fijaros que es aproximadamente el 2. Entre más menos 1,96 en la distribución normal se encuentra el 95% central de los casos. Bien, lo que hacíamos, si recordáis la lección anterior, al fin y al cabo era a partir de las puntuaciones z y aplicando la fórmula de la z,
calculábamos la puntuación directa y obteníamos el límite inferior, el límite superior, y al fin y al cabo lo que aplicábamos era esta fórmula. Bien, pero esto lo hacíamos en una distribución normal, para la variable X, por ejemplo, para la variable salario. Pero yo no quiero calcular el intervalo de confianza del salario, quiero calcular el intervalo de confianza de la media del salario para una muestra determinada. Es decir, imaginar que yo ahora, de esos 20 millones de personas que hay en España, por ejemplo, cojo una muestra de igual a 100. Bien, y obtengo una media de 950 euros. Pero claro, ¿cuántas muestras distintas puedo obtener yo de 100 elementos tomados entre 20 millones? Muchísimas muestras distintas. A lo mejor en la primera he obtenido 950 euros. Si cojo otra muestra distinta, a lo mejor obtengo 1025. Si cojo otra muestra distinta de 100 casos, obtengo 908, 80, ¿no? Y así sucesivamente. Lo que vemos es que la media muestral también es una variable aleatoria. Fijaros. X, que es nuestra variable original, variable salario, variable colesterol, variable peso, altura, yo qué sé, la variable que estemos midiendo, partimos de la base de que esa variable se distribuye como una normal, pero ahora lo que queremos ver es calcular un intervalo de confianza para la media de esa variable, para un determinado para un tamaño muestral determinado. En este caso hemos visto 100, pero habrá infinitos tamaños muestrales, ¿no? Lo que vemos es que la media muestral también es una variable aleatoria y se demuestra matemáticamente que si X se distribuye como una normal mu sigma, la media muestral también se va a distribuir como una normal, fijaros. De media mu y sigma va a ser la desviación típica de la media, va a ser sigma partido de la raíz cuadrada de n, es decir, la desviación típica de la media está corregida por el tamaño de la muestra. Pues bien, si yo, cuando yo trabajaba con una distribución normal mu sigma, tipificaba y calculaba un intervalo de confianza mediante esta fórmula, recordáis que lo veíamos en el ejemplo de la lección anterior, bien, ahora haría lo mismo bajo la distribución de la media muestral, que en este caso la media muestral se va a distribuir como una media mu, pero la desviación típica es distinta, es sigma partido de la raíz cuadrada de n. Entonces yo si tipifico, ahora tendré que la z es igual a la media menos mu partido sigma a la raíz cuadrada de n. Entonces mi fórmula ahora quedaría de esta manera. ¿Lo veis? Pero claro, yo ahora, mu es un parámetro que no conozco. Ese parámetro, ¿con qué lo voy a estimar? Con la media muestral. Pues voy a sustituir mu por la media muestral y sustituyendo mu por la media muestral, obtengo mi fórmula ya definitiva, que es la que vais a encontrar en los manuales, donde aparece cómo calcular el intervalo de confianza para la media poblacional con sigma conocida. ¿Vale? Bien, vamos a verlo con el ejemplo, vamos a aplicar esta fórmula con el ejemplo, ¿de acuerdo? Tomar atención porque este tema y el tema siguiente de intervalos de confianza, contraste de hipótesis, es un tema como un poquito más matemático, pero lo que quiero es que os quedéis con la idea. Luego en los siguientes temas ya nos vamos a olvidar de fórmulas, nos vamos a olvidar de demostraciones, etcétera, etcétera, y vamos a ir al grano, ¿no? Esa técnica estadística se utiliza cuando se cumplen estos supuestos, cómo se utiliza y cómo se interpreta, con las tablas tipo APA, ¿vale? Pero sí que quiero que por lo menos conozcáis un poco dónde está la base, que no os creáis, que digáis, es que yo nunca he entendido la estadística descriptiva, yo nunca he entendido la diferencial, nunca he entendido cómo se calcula un intervalo de confianza, nunca he entendido cuando se hace un contraste de hipótesis lo que significa la significación, el estadístico T. Pues con estos dos temas, los tres temas, el tema de distribución, este de intervalo y el siguiente de contraste de hipótesis, mi intención es que podáis entender esto y luego ya cuando apliquemos todas las técnicas, digáis, bueno, pues se aplica y se razona por esto. Por eso, bueno, estos tres temas me los podría saltar y podríamos seguir luego con los contrastes de hipótesis, pero hombre, yo creo que es conveniente que al menos tengáis una idea de lo que luego se hace en la estadística inferencial, ¿vale? Bien, con este paréntesis que os he contado, vamos a ver cómo aplicamos esta fórmula con nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí, imaginar que cogemos una muestra ahora de 100 casos, ya sí, en esa muestra me da una media de 950 euros. Imaginar que el sigma es conocido, son 300, y que trabajamos con un nivel de confianza de 0,95, ¿vale? Pues simplemente lo que tendría que hacer es aplicar la fórmula. Fijaros que esta fórmula va a ser la media más menos un pivote, que así también lo podéis encontrar en los manuales. La media más menos un pivote, y ese pivote va a ser la z, es decir,
en la desviación típica o el número de desviaciones típicas, cuando trabajamos al 95% serán casi 2, que multiplica la desviación típica. Por tanto, yo lo que estoy diciendo es que a la media le sume y le reste 2 desviaciones típicas de la media. Y con eso calculo mi intervalo de confianza. Fijaros lo que os he dicho. A la media muestral le voy a sumar y restar 2 desviaciones típicas de la media muestral. Y calculo mi intervalo de confianza. Fijaros que siempre estoy con más o menos 2, tengo el 95%. Aplicando y sustituyendo estos datos en las fórmulas, tenemos que el límite inferior sería 891 y el límite superior 1008,80. Entonces ya podríamos decir que mu pertenece, o el intervalo de confianza de la media poblacional estaría entre 891,2 euros y 1008,8 euros, con un nivel de confianza del 95%. ¿De acuerdo? Ya habríamos establecido o calculado mi nivel de confianza. Fijaros que esta sería el razonamiento de dónde sale el intervalo de confianza. Pero vamos un poquito más allá para ver lo que sale en la salida del SPSS. Claro, nosotros estamos aquí dando por supuesto que conocemos sigma, pero nosotros tampoco vamos a conocer la desviación típica de la población. Vamos a conocer la de nuestros datos de la muestra, por tanto sigma tampoco lo vamos a conocer. Bueno, pues cuando no se conoce sigma, lo que pasa es que en lugar de x aproximarse a lo normal, se va a aproximar a una t de student. En este caso la t de student es una distribución muy parecida a la normal, y aquí lo que va a cambiar es que en lugar de una z va a ser una t de student, y en lugar de sigma va a ser la s, es decir, la desviación típica muestral. Ese va a ser el cambio que lo vemos en la diapositiva siguiente. Fijaros que aquí ya x se va a distribuir como una t de student. Los grados de libertad son n-1. No os compliquéis mucho con el tema de los grados de libertad o con lo que es la distribución t. La distribución t es una distribución muy parecida a la distribución z. De hecho, se calcula a través es una distribución derivada de la distribución z. Y las probabilidades son muy parecidas. Por tanto, lo que hemos dicho en z se puede decir en t de student. Simplemente ahora cambio la fórmula, cambio los datos. Aquí este valor, a lo mejor cuando utilicemos el SPSS, pues como depende del tamaño de la muestra, a lo mejor en lugar de 1,96 es 1,98 o es 1... Si la muestra es muy pequeñita sí que va a haber diferencia, pero si la muestra ya es grande se va a aproximar mucho al 1,96. ¿De acuerdo? Bien, sin más dilación vamos a entrar al SPSS a ver cómo lo hace el SPSS, cómo calcula el intervalo de confianza. Bien. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos explorar, nos vamos a la opción de explorar ahora, metemos la variable que queremos calcular su intervalo de confianza y en estadístico no hace falta darle, simplemente habría que dar a aceptar, pero si marcamos estadístico nos permite cambiar el nivel de confianza. Por defecto aparece un 95%, pero podría poner el 99, el 98, el 90, el que yo quisiera, ¿vale? Le damos a aceptar y esta es la salida que me ofrece el SPSS. Fijaros que me ofrece el valor de estas son las fórmulas con las que habíamos trabajado antes, ¿vale? Me ofrece el valor de la media y ya me da el límite inferior y el límite superior, ¿vale? Fijaros que utilizando los datos que sale el SPSS yo podría calcular también mi límite inferior y mi límite superior. ¿Cómo calcularía el límite inferior? Pues sería el valor de la media, los 2084,67, más menos el 1,98, fijaros que en este caso la t va a ser 1,98, se aproxima al 1,96. Fijaros que el tamaño de la muestra es 120, los grados de libertad serían 119. Pues en una t de student de 119 grados de libertad, la puntuación que deja por debajo 1 menos alfa medio, es decir, 0,975, trabajando al 95%, sería el 1,98. Pues si aplicamos la fórmula, pues tendríamos el límite inferior y el límite superior. Fijaros que aquí el 64,274 es justamente esto, es la desviación típica de la media, S partido de la raíz cuadrada de n. Esto es la desviación típica de la media, lo que el SPSS llama desviación del error. Y calcularíamos nuestro intervalo de confianza. Esto lo hemos hecho al 95%. Si lo hiciésemos al 99%, fijaros aquí que aparece 95%, si yo le pido que en lugar del 95 me calcule el 99%, lo que va a hacer que ahora la amplitud del intervalo va a ser mayor, porque trabajo con una amplitud mayor. Yo le puedo pedir al SPSS que me calcule el intervalo de confianza cambiando ese nivel de confianza. Por tanto, lo voy a poder calcular tanto al 95, al 99, al valor que quiera. Pero fijaros que al 99 la amplitud me va a ser mayor porque ahora el error o la desviación típica de la media la voy a sumar por un valor mayor. Fijaros que al 99 en lugar de 1,98 pues suele ser casi el 3, ¿no? El 2,62. Bien, espero que este tema, ya os digo que mi objetivo no es que aprendáis matemáticamente todo, pero sí que cojáis una idea
para que cuando tengamos las salidas del SPSS podréis interpretar los resultados y veáis de dónde sale esto. Muy bien, nos queda un tema un poco pesado, pero quitando este ya entraremos a ver las técnicas estadísticas y los contrastes de hipótesis. En el siguiente tema lo que vamos a ver son los contrastes de hipótesis. ¿De acuerdo? Ya hemos visto intervalos de confianza, esto ya está visto. Y lo que veríamos en el siguiente tema serían los contrastes de hipótesis. Esto habría que cambiarlo, lo cambio in situ, no pasa nada, uno se equivoca y lo rectifica. Aquí lo que hemos visto, vamos a corregirlo. Lo que hemos visto aquí son los intervalos de confianza, que es lo que acabamos de ver ahora. Intervalos de confianza, ¿vale? Bien, y confianza, omitimos esto que lo corrige, y lo que vamos a ver en el siguiente tema son contraste de hipótesis. Nos vemos en la siguiente lección. Chao. Chao, nos vemos en la siguiente lección. Chao.